Gracias por estar aquí junto con todos nosotros. El día de hoy nos acompaña un amigo que es Sergio Ureta, opciones médico, y una persona bastante inquieta, que su inquietud la ha llevado a escribir 5 libros. Uno de ellos está relacionado justamente con este tema. Además, él es profesor universitario. Le agradezco las palabras, Aldo. Es verdad que lo definió bien. Soy muy inquieto porque siempre uno cree que algo vino a hacer este mundo. Ando en búsqueda de dejar alguna señal y creo que por aquí he encontrado el camino después de tanta investigación, porque este tema de la conciencia tiene mucho que ver con esta era de Acuario a la que estamos entrando recién. Nosotros hemos vivido la era de Piscis y estamos a los finales de esta era y estamos entrando a la era de Acuario, que es la era de la conciencia. Y tiene mucho que ver con esto porque, curiosamente, el ser humano aparece hace 14.000 años atrás, la era de Leo, cuando el polo norte celeste apuntaba a la constelación de Leo y por fenómeno de la precesión va retrocediendo y así ocurrió que cada 2160 años va pasando en cada una de estas constelaciones y ahora está entrando la era de Acuario. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Porque ocurre que la era Acuario es la era que viene a liberar las conciencias sometidas. ¿Y por qué digo sometida? Porque desde siempre ha sido la conciencia dominada por los poderes fácticos que han habido desde tiempos muy remotos. Incluso en esta última era de Piscis se nos tenía convencido de que esta conciencia dependía de dos factores externos, que un angelito nos decía las cosas buenas y otro que nos decía las cosas malas. Sin embargo, ahora claramente esto, si bien es cierto, es algo más bien religioso, es una forma de convencernos. Yo no estoy diciendo con esto que con esta era de Acuario sea romper la religión. Por el contrario, estoy diciendo que van a ser creyentes los que realmente perciban esto como tal y solamente los que tienen por convicción. Sin embargo, los que son por convencimiento, por decirlo así, han sido convencidos de la religión, ellos van a quedar fuera de esto. Con esa introducción quiero ya entrar en terreno de qué es lo que es la mente y la conciencia. Aquí quiero hacer un paréntesis también, porque sobre mente hay muchas definiciones. Howard Gardner, uno que más ha estudiado el tema también del punto de vista biológico y psicológico y filosófico, son los tipos de mentes que hay, y incluso han agregado otras restantes. Wikipedia está definido la mente como una serie de capacidades cognitivas que incluso tienen la conciencia incorporada en ella, la cual yo creo que no corresponde. Y también hablan de los estados mentales, que son las sensaciones, los deseos, que tampoco corresponderían a la mente como tal, sino que serían unas expresiones de aquella. Sin embargo, yo voy a referir a la mente inteligente, en particular, que estaría definida como la capacidad que se adquiere con los 5 sentidos. O sea, si no tuviera los 5 sentidos, esta mente no sería tal y esta mente sería inteligente gracias a la condición que tiene este cerebro para elaborar esta mente. Lo mismo con la conciencia. Respecto a la conciencia, se han dado muchas definiciones de aquello, pero yo solo me voy a basar a aquella en que existe la percepción que uno tiene de sí mismo y del entorno, sin ir a los detalles de cada una de ellas, sino que a lo que es esencialmente la conciencia, saber quién soy yo y quién está en mi entorno y qué es a qué corresponde. Y estos son los dos elementos que voy a elaborar ahora. También quería hacer un alcance con respecto a la inteligencia artificial. Mucho se está hablando ahora, podría haber una conciencia artificial, incluso se han hecho documentales y películas de ciencia ficción diciendo que los robots empiezan a adquirir una conciencia, la cual creo que no es así, y porque estos serían solo algoritmos que se le agregan computacionalmente a este robot, que respondería solamente a esta información que se entregaría. Y en esto son gente importante, por ejemplo, Anil Seth es un gran neurocientífico inglés, vino a hacer una conferencia aquí a Chile en abril y hablaba exactamente cómo no, entre paréntesis, construir una máquina consciente. O sea, hay consenso en casi todos los neurocientíficos de peso como él, que es un profesor de la Universidad de Sussex y de Cambridge, en que la conciencia artificial no sería factible, sino que sería un producto algorítmico nomás de una inteligencia artificial que va por otro lado. Entonces, haciendo esta aclaración, que tampoco me voy a tocar con este tema, solamente me voy a dedicar a estos dos elementos. A la mente inteligente, que se da por el Homo sapiens sapiens, y por esta conciencia abstracta que solamente se da en este personaje que somos nosotros. Estos dos elementos los estoy planteando como que son distintos, sin embargo,
todos están de alguna manera relacionados con el cerebro. Y eso es lo que quiero hacer, tomar estos puntos de forma aparte. Por ejemplo, el cerebro, todos sabemos que es una máquina maravillosa que tenemos aquí arriba y que es capaz de controlar todo este tremendo sistema. Ustedes saben de que la medicina es una ciencia tremendamente grande. Solamente el sistema circulatorio es una máquina maravillosa, el digestivo, el renal, etcétera. Además, ¿para qué decir el sistema inmunológico? El sistema defensivo de nuestro organismo es increíblemente grande y hay mucha ignorancia todavía en todo lo que ocurre aquí en este organismo, porque es inmenso, y todo esto está controlado por el cerebro. Ahora, si el cerebro no está, por supuesto, este organismo también desaparece. Y esto ocurre incluso cuando estamos durmiendo. Cuando estamos durmiendo, sobre todo, se produce todo como un reseteo de todo que está ocurriendo dentro de este organismo. Por eso el sueño es importante para esta recuperación. Ahora, con respecto a esto, la conciencia tiene baja participación en todo esto que estoy mencionando. O sea, si bien es cierto, tiene una cierta injerencia, pero la participación es bastante baja, a diferencia de la mente, que sí la mente está trabajando permanentemente de alguna manera con todos estos 5 sentidos que son los importantes para desarrollarse la mente. Porque la mente, como mencioné, se va desarrollando de acuerdo a los sentidos. Y esto, lo curioso es que solamente se alimenta de ondas electromagnéticas. Y traje un ejemplo, la onda electromagnética que existe en la naturaleza, que va desde las de baja frecuencia, con la onda de radio, a las de alta frecuencia de gamma. Y para el caso de la visión nomás funciona solamente en este pequeño rango de luz visible. Aquí están todos los colores. Y la luz solo recibe fotones. Y eso es lo increíble de la naturaleza, que estos fotones, que son partículas cuánticas, llegan al ojo, y en el ojo se transforman en impulsos eléctricos, y al cerebro llegan solamente impulsos eléctricos. Sin embargo, la conciencia, que la grafiqué de esta forma, es la que le da el sentido a esta conciencia, porque la realidad no existe. Es la conciencia la que nos informa o le da imagen a esta. Porque si nosotros vemos un paisaje lejano, por ejemplo, la cordillera que está muy lejana, los fotones llegan después que los que están aquí al lado. Sin embargo, la conciencia le da la imagen como que un todo. Y así con todos los demás órganos de sentido, que no quiero alargar porque quiero solamente mencionar que esto es lo que tiene que ver con la mente. Ahora, lo otro que está claro es que cuando estamos inconscientes o durmiendo, la realidad no existe. O sea, no tenemos realidad. Ahora uno se preguntaría, o me preguntaba yo, ¿y la conciencia dónde está en estos momentos? ¿Qué pasa con la conciencia cuando estamos durmiendo, estamos inconscientes? ¿Desaparece? ¿Qué adopta otra función? Y esto es lo que me hizo trabajar en lo que voy a exponer. Yéndonos a la parte ontonogenética, uno dice, ¿cuándo aparece esta mente inteligente o la conciencia abstracta? Esto está claramente definido, que esto apareció hace 14.000 años. Hace 14.000 años, ¿y por qué digo 40.000? Porque aquí aparece el Cromañón, que somos nosotros. Y este Cromañón, entre esta época, entre los 40.000 años a los 14.000, como estaba la época glaciar, solamente está preocupado de sobrevivir nomás. Sin embargo, a los 14.000 años ya empieza a formar la civilización, y empezó a juntarse con mayores seres humanos, y empezó a constituirse la creación, que sería la conciencia abstracta. Ahora, y esto tiene que ver con el crecimiento cerebral, obviamente, porque el primer bípedo, que era el Australopithecus, que tenía 350 cc, apenas caminaba en 2 pies, pero no tenía ninguna herramienta. La primera herramienta la hizo el Homo erectus, ya con una masa encefálica de 1000 cc. Y aquí quería hacer un alcance con el Neandertal, que es una curiosidad, rareza de la naturaleza, porque este es el animal que tiene el mayor tamaño cerebral en relación a su cuerpo. Sin embargo, se extinguió. Porque, y eso lo que resulta, eso sería un tema de otra conversación, de que es curioso cómo la naturaleza va aumentando el tema cerebral, pero aquí se dio cuenta que este no puede sobrepasar este tamaño, y bajó a 1500, que fue el Cromañón, que somos nosotros los Homo sapiens, y que estamos existiendo desde hace 40.000 años hasta hoy. Ahora, ¿qué nos diferencia de todas estas cerebros? Esta zona, que es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es la gran diferencia entre todos los animales y todos los sapiens que hubo anteriores. Lo curioso de este lóbulo frontal, fíjense que es de inmenso tamaño, casi ocupa la mitad del resto del cerebro. El cerebro, que son estos lóbulos, el cerebro no lo contabilizado porque esto tiene que ver con el equilibrio, pero como cerebro, esto ocupa casi la mitad de aquello. Y hasta
y aquí traje un caso muy particular, que hasta 1950, que hasta esa época se sabía que el lóbulo frontal no servía para nada. No se sabía qué funciones cumplía. Y de hecho, Egas Moniz fue un neurocientífico, neurocirujano, que hizo el siguiente trabajo. Hacía la lobotomía de los cercenaba, digamos, esta parte, en todos los enfermos psiquiátricos, como por ejemplo, que tenían, qué sé yo, eran paranoicos o tenían, o eran agresivos, qué sé yo, le hacía esta lobotomía y estas personas cambiaban, pero increíblemente dejaban de ser esas personas como tales. Incluso dieron el premio Nobel en 1949. Pero lo que Egan Moniz nunca dijo, que después se empezó a ver que estas personas con lobotomía tenían un cambio increíble. El 90% de estas personas se suicidaron. ¿Por qué? Porque perdían muchos conceptos, se tiraban de un edificio o se tiraban al agua sin nadar y hacían cosas o se metían motor, perdían una condición que ahora ya se sabe que este lóbulo frontal tiene una importancia gravitante en el ser humano. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuándo se gesta esta conciencia en el ser humano? Y eso también está bastante estudiado, porque les quiero contar de que el recién nacido nacemos con una fontanela, que es lo que la gente le llama comúnmente mollera. Y esto permite que cuando nosotros nacemos, este hueso frontal se mete debajo de y estos dos se meten debajo de los occipitales. ¿Para qué? Para reducir la masa encefálica. Sin embargo, este ser humano se considera biológicamente un feto todavía. ¿Por qué razón? Porque la masa cerebral sigue creciendo hasta el quinto mes de vida. O sea, antes de... y todavía, digamos, los trabajos se han hecho de la conciencia, recién aparecen al quinto mes de vida, lo cual coincide con porque al quinto mes, todos los demás animales que nacen sin mollera, nacen con la cantidad de neuronas para el resto de la vida. En cambio, el ser humano, el único personaje que sus neuronas aumentan hasta el quinto mes después, y en ese instante, recién el quinto mes, se establece el cerebro que va a continuar para el resto hasta la muerte. Y todos los trabajos científicos demuestran que los estados de conciencia empiezan a aparecer justo coincidentemente con este tiempo. Por lo tanto, la mente inteligente y la conciencia aparecen al quinto mes desde el punto de vista filogenético y hace 14.000 años desde el punto de vista ontogenético. Ahora, ¿cómo se relacionan estos dos elementos con el cerebro? Con la inteligencia superior, con el control de sí mismo, tiene que ver con los elementos inhibitorios, con las emociones. En cambio, pero no tiene puntos definidos, sino que sigue siendo una entidad como global, y el resto del cerebro tiene todas las áreas, aquí hay unas pocas, tiene miles de áreas que ya están totalmente reconocidas como tal, y que por supuesto que toda esta información va estableciendo a la mente como tal, y una unión muy estrecha, porque cerebro-mente es casi como un hardware y un software, así de cerrado. Sin embargo, hubo una expresión de un neurocientífico que le dio una bonita, y me gustó la decisión que hizo, que él dijo que lóbulo frontal era nuestro director de orquesta. Y efectivamente, si no tiene ningún punto específico de función, sino que solamente como un total controla todo el resto del cerebro, lo dirige y lo maneja para que sea la conciencia abstracta. Entonces, resumiendo, la mente recibe la información de nuestros padres, de la formación académica, relaciones sociales, y esta mente se va desarrollando, estableciendo valores, juicios y actitud de comportamiento. Pues, un resumen, ¿no? De tal manera que cuando tengamos un estímulo, un medio ambiente, el cerebro, desde el punto de vista mental, da una respuesta inmediata, de acuerdo a lo que tiene almacenado, y esa respuesta inmediata se va a transformar en pensamiento, reflexión, una evaluación, una actitud. Un ejemplo concreto, frente a una agresión, la mente ordenará inmediatamente al cuerpo tomar una actitud. Y eso, como demostraré, que el cuerpo está dominado por esta mente. Y siempre lo ordenará, y esto será una respuesta absolutamente automática, digamos. Porque ocurre que en el cerebro, cuando hay un hecho que es subjetivo, se procesa de acuerdo a lo que tenga guardado en la memoria, emite una acción que es un acto objetivo. Y esto obviamente que dependerá de la información que cada cual tenga, y por eso nosotros actuamos distintos. Esta mente va a ser realmente, lo definí como un dictador realmente, porque ordena siempre al cuerpo que es una víctima de esta mente. El cuerpo solamente responde a lo que la mente le indica. El cuerpo no tiene ninguna autonomía, sino que
pasa a ser casi el robot de este cerebro. Y este sería el computador que maneja este cuerpo. Lo que está demostrado, digamos, que la mente no permite el libre albedrío. Una película de terror, por ejemplo, si esta mente se incorpora a esta sensación de la película, va a sentir miedo. O si es muy sensible, la película puede hasta llorar la persona si se involucra en el tema, porque este es el efecto de la mente. Ahora, ¿para qué decir los fanáticos de fútbol? Que a mí me impresiona que muchos de ellos van a hacerle barra antes de los partidos, y gente incluso se pelea unos con otros, andan con la camiseta de cada uno de los equipos de fútbol que profesan, llegan a agredirse unos con otros por este fanatismo. Y eso es solamente producto de esta mente que les aprendieron, digamos, de su niñez darle esa cosa. Y lo que nosotros vemos que esta mente va desarrollándose desde la niñez hasta la vejez. Y es una forma, y es un elemento que es progresivo. Sin embargo, la conciencia permanece casi constante hasta la vejez. Y eso lo mostraré porque la conciencia no cambia desde la niñez a la vejez, siempre se mantiene más o menos constante. Solamente se aprecia que en la vejez la conciencia tiene un mejor control de la mente, ¿no? Y eso nosotros vemos los viejos, estamos dándonos cuenta que podemos controlar mejor algunas cosas mentales que antes nos apasionaban, eran mucho más pasionales. De lo que se sabe de la conciencia, que tiene un doble comportamiento, que tiene una parte sensitiva que se hace una sola con la mente, y otra que es abstracta, que es libre de actuar. Eso lo graficamos de la siguiente manera. Una mente y la conciencia se hace, la sensitiva tiene un mayor manejo, digamos, de la mente sobre la conciencia, y eso es lo que vemos los fanáticos mostrados o en lo que es cuando lloraba frente a una película muy sensible. Sin embargo, está la otra opción, que la conciencia se pone por fuera de esta película, y yo digo, bueno, estos son actores, y digo, voy a afectarnos de esto porque son gente que están trabajando a actuar, y ahí la conciencia toma predominio sobre la mente. Entonces, pero nuestra conciencia fluctúa entre estas dos opciones, y cada ser humano fluctúa en más o mayor medida en estas dos alternativas. Lo concreto es que sí, la conciencia abstracta tiene la libertad de escoger una opción distinta a lo que el cerebro y la mente tienen incorporado, porque la conciencia incluso puede crear desde la nada. Ahora, esta creación de la nada lo pongo entre comillas, porque lo que he estudiado de personas que han creado cosas nuevas, de alguna manera dicen que esto no es de la nada, sino que viene información de alguna parte, o no sé, ya eso pasaría ya a la parte esotérica, que no es el tema de esto. Pero sí, la conciencia crea de la nada, sin tener ninguna información previa, y esto es lo que lo hace distinto de los robots, que serían los casos de la inteligencia artificial. Lo otro que también está establecido, que cuando hay un daño en el lóbulo frontal o en experiencias muy extremas, la conciencia cambia. La conciencia permanece constante siempre y cuando no pasen estos dos elementos. Si pasan estos dos elementos, la conciencia toma una actitud distinta. El budismo y las otras religiones se preocupan de desarrollar esta conciencia. Ellos buscan liberarse de la mente, porque según ellos la mente es muy limitada, de acuerdo a lo aprendido, solamente responde con ese cuerpo, y ellos tratan de trabajar que esta conciencia logre sobreponerse sobre la mente, y esta conciencia sería capaz de alcanzar otros tipos de estados que, bueno, yo personalmente los desconozco, pero se ha hablado mucho con respecto a eso. La conciencia podría controlar parcialmente el cerebro y la mente siempre y cuando ambos estén en actividad, porque si el cerebro y la mente están dañados, la conciencia no tendría mucha participación, pero tampoco lo puede hacer en forma permanente. Por ejemplo, estar despierto. La conciencia puede exigir estar despierto, pero el cuerpo y el cerebro claudica y no lo permite solamente. Ahora, lo otro que es importante saber que esta conciencia parece que se desapareciera cuando estamos dormidos o anestesiados, y se recupera completamente cuando despertamos o cuando la anestesia desaparece. Ahora la pregunta es, ¿dónde está la conciencia en esos momentos? Que es lo que es la teoría que quiero plantear en la próxima presentación que voy a hacer. Bueno, la teoría de la conciencia es mantenernos equilibrados y armónicos. Y un ejemplo clarificador de esto son los procesos judiciales, en que alguien que ha cometido un delito, la conciencia le dice cómo debe manejar este estado, porque si hablara solamente la mente diría la verdad, y obviamente el tipo iría preso, y lo único que no quiere estar en esa condición. También se puede bloquear la conciencia sin afectar la mente.
Y esto lo ve uno con el alcohol, la droga y sobre todo con el suero, la verdad, que descubrieron en la Segunda Guerra Mundial los alemanes, es que con escopolamina y fenobarbital se daban pequeñas dosis y las personas bloqueaban la conciencia y quedaba la mente y hablaban y decían la verdad. O sea, la mente es la que no miente porque dice lo que le están preguntando. Ahora, por otra parte, también la mente podría controlar la conciencia abstracta. Y eso lo vemos en los estafadores, en los drogadictos, en los alcohólicos. ¿Cuántas veces después de una borrachera decimos, no, mi conciencia el otro día dice, no lo tomo nunca más? Lo otro, en el Alzheimer se ha apreciado que esta conciencia se empieza a perder paulatinamente hasta desaparecer. Esto es una cosa que se está trabajando ahora. Es una enfermedad bueno, que está bastante conocida y se está dando porque como el ser humano está llegando a niveles de edad mucho mayores, promedio de edad está llegando ya a los 80 años, entonces se está dando con mayor frecuencia esta enfermedad y ahí, curiosamente, así como al quinto mes aparece la conciencia, en este estado empieza a desaparecer. Y eso lo vemos nosotros en estas personas que no se reconocen a sí mismos y empiezan a perder el concepto del entorno. Ahora, ¿qué es la conciencia? Uno se pregunta, pareciera que será algo que está por fuera del cerebro, porque no está dentro del cerebro, está claro. Y que no sería materia ni una energía conocida, porque se ha estudiado con electroencefalograma, con un montón de con resonancias magnéticas y con una serie de otras funciones, y la conciencia no es medible, no han logrado determinarla. Y yo aquí tengo una teoría personal que es la que pretendo presentar en la siguiente reunión, una reunión que me permita hacerlo, que creo que es una entidad cuántica. Y esta estaría de esta forma, así como esto sería como el núcleo y esto sería como los electrones que están en un estado cuántico fuera, y esta tendría la posibilidad, como un estado cuántico podría desaparecer o no estar, digamos, como ocurre en la inconsciencia o cuando estamos durmiendo. Y esta podría incluso algunos logran elevarla y poder mirarse a sí mismo, como han hecho gente, bueno, que lo va a hacer en la próxima presentación. Resumiendo, la relación entre cerebro y mente y conciencia es para mí un estado cuántico y una separación cuántica que es absolutamente no material y que no es medible y que están íntimamente unidas porque lo cuántico es una cosa que voy a tratar de, como decirle, en la siguiente presentación hablarlo. Resumiendo, el cerebro y mente ordenan al cuerpo todo y le desarrollan solamente lo aprendido. Sin embargo, la conciencia es libre de escoger esto aprendido. La mente percibe una realidad electromagnética, sin embargo, la conciencia es la que le da interpretación a esta información que le llega al cerebro y podría incluso no participar, como contaba en estos casos de una película de terror o un proceso. El cerebro y mente es una relación muy rígida porque solo responde a estímulos. Cualquier estímulo de la mente o el cerebro responde de una cierta manera ordenándole al cuerpo una acción. En cambio, la conciencia podría no aceptar esta información o esta orden, incluso además puede crear de la nada, como decía. Muchas veces nos decimos, no puedo cambiar, yo soy así, soy de esta manera, sin embargo la conciencia, trabajando ella, uno puede evolucionar esto que uno cree que uno es de esa forma y no tiene otra forma de serlo. Esta unión es indisoluble, en cambio la conciencia incluso se ha visto mucha gente que logra separarse del cuerpo y logra verse desde afuera y hay muchos trabajos con respecto a eso. Y lo final es que el cerebro y la mente son estados medibles. Yo puedo estudiar un matemático, un artista, qué sé yo. Sin embargo, la conciencia es un estado intangible, por lo tanto, inmedible. Entonces, concluyendo, la conciencia es intangible, es inmaterial y es imposible de medir. Y no tendría una ubicación cerebral como las otras áreas sensoriales. Entonces sería algo distinto a lo que está. Tampoco está en el lóbulo frontal, porque es una totalidad. La parte sensitiva, como decía, está de alguna forma unida al cerebro y por eso se hace muy partícipe de las emociones y de la percepción de identidad. En cambio, su parte abstracta es capaz de observar y evaluar la mente desde fuera. O sea, son claramente entidades que son distintas. Porque aquí la conciencia se incorpora a la mente y se hacen uno solo. En cambio, acá se separa de ella. Por lo tanto, mente y cerebro seríamos unos robots. La mente incorpora información y esta mente ordena a este cuerpo que funcione. Pero como afortunadamente no somos esto, sino que somos conciencia, la tarea es trabajar para que seamos cada vez mejores.
Y ahí habría que ver qué se entiende por expandir la conciencia, digamos, de que la mente no maneje este proceso. Digamos, los budas dicen que están trabajando la conciencia. Y ellos, yo no sé si será el mismo concepto, que la conciencia es la que está sobrepasando a la mente. Eso es lo que buscan ellos. Buscan liberarse la mente. Yo entendería ese sería yo estoy hablando de esto desde el punto de vista científico. Ahora, cómo se logra esto? Yo no tengo idea de cómo lo logran, pero lo que tratan ellos justamente esto, y esto sería una ampliación de conciencia, porque otras formas, existe una interrelación entre mente y conciencia que es variable en cada persona, y claramente la mente es la que está tomando el control de aquello. Entonces, entiendo como expansión de la conciencia sería aquello que podría ser tener el mayor control de la mente como tal, porque la conciencia, como es un estado cuántico, tampoco se expande, no es un elemento que se desarrolle tampoco. No es como la mente va recibiendo información y va creciendo y aumentando. En cambio, la conciencia es un estado que puede tener control sobre la mente solamente, porque no se dice que también que podría ser una entidad que está fuera de nosotros y se incorpora, pero lo claro es que la conciencia la sentimos como algo nuestro y que la tenemos hasta la muerte, porque esta nace con nosotros desde el quinto mes, que es lo que se ha estudiado, y se va con nosotros con la muerte. Ahora, ¿qué pasa ahí hacia allá? Después lo desconozco. Sin embargo, entendería como expansión de conciencia eso, lograr control sobre la mente. Eso es lo que podría responder ante eso. Es una propiedad de la naturaleza en la cual estas micropartículas, que son subatómicas, están en un estado que todavía se está estudiando, porque no se desconoce cuál es, y que de repente se pueden hacer materiales. Se hace material y ahí recién se identifica como tal. Por lo tanto, esta conciencia sería algo así, como estos electrones que circulan fuera del cerebro y no tiene una expresión física real, digamos. Muy sensitiva. Entonces, no es abstracta. Lo que logró que la conciencia fuera abstracta en el ser humano fue la creación del lóbulo frontal. Ahora, ¿por qué se dio esta creación del lóbulo frontal? Eso son las cosas extrañas que tiene la vida, que por qué, como decía, de haberse creado un cerebro tan grande como el Neandertal, desapareciera y apareció un cerebro más chico con este lóbulo frontal, que tendría que ver eh, con esta conciencia, que incluso uno lo determina que sería el tercer ojo, este lóbulo frontal, que se comunicaría con otros estados superiores, pero el tema de la conciencia es un estado cuántico del cerebro, y que para eso requiere que el cerebro esté absolutamente completo con todo su lóbulo frontal indemne. Si no está ese lóbulo frontal, esta conciencia no se manifiesta. Entonces, la conciencia sería una manifestación, estoy hablando de la conciencia abstracta, sería una manifestación en este cerebro completo. Ahora, si nace con el cerebro, eh, resulta raro porque al quinto mes, como mencioné, recién están apareciendo imágenes de conciencia, porque requiere que este cerebro esté completamente con todas sus neuronas. Hasta el cuarto mes de nacido todavía no tenemos todas las neuronas completas. Recién al quinto mes se completa y ahí la conciencia empieza a manifestarse. Ahora, si esta viene desde fuera y se instala en este cerebro, eso se desconoce. La meditación se ha estudiado en los Budas desde el punto de vista científico. Se ha medido el electroencefalograma en estos Budas, y la otra vez lo puse como un ejemplo también, de que cuando uno hace una acción mental de alta connotación matemática, por ejemplo, los hertz en el electroencefalograma llegan a 70, 80. Eso es cuando estamos máximamente concentrados. Sin embargo, estos Budas llegan a 120, 130 solo meditando. Y según ellos, cuando se les preguntó que por qué lograban esos estados, y de afuera se veían durmiendo, incluso se les tocaba, se les movía, y los tipos no tenían ninguna reacción, o sea, claramente no estaban en ese cuerpo. Ellos estaban aparentemente, según ellos, estaban en el universo. Ahora,
son expresiones que dadas por ellos, y esto lo he leído de los libros nomás, porque ahora, ¿eso qué significa? No lo sé. Pero ellos decían de que cuando meditan, logran liberarse de la conciencia de este cuerpo y la mente que es muy limitante y pueden alcanzar estados superiores. Lo digo, son palabras de ellos, no sé lo que significa eso, si tendrá algún sentido para ustedes. ¿Cuál es el concepto trascender también? Ese es el tema, porque hay mucha gente, yo veo gente que son como los animalitos, que tienen una conciencia sensitiva nomás, que nacen, viven y mueren. Y se acabó la historia. Sin embargo, hay un porcentaje no menor que se empiezan a preguntar por qué o para qué todo este proceso. Y de ahí viene el tema de la conciencia y poder tratar a través de esta, darle un sentido a la vida, porque nacer, vivir y morir resulta bastante poco atractivo, visto desde fuera. Sin embargo, cada uno nos sentimos con una obligación de crear o sentir que hay algo que tiene un sentido. Y ese sentido de la vida es lo que tiene que ver con el trascender, digamos, encontrarle el verdadero sentido de la vida. Y eso tiene que ver ahí hay muchas formas de lograrlo a través de la intelectualidad o la meditación, o otros lo alcanzan a través de los ruegos, de las conexiones religiosas, etcétera. Hay muchas vías para poder alcanzar estos estados de trascendencia, por llamarlo así. El hecho que si fuera un estado cuántico esta conciencia, permitiría separarse el cerebro y viajar en el espacio y en el tiempo, porque como no es materia, no tiene espacio ni tiempo. Entonces podría estar aquí y en cualquier lugar del universo. Por eso planteo por eso planteo que la conciencia es un estado cuántico, porque he leído de personajes que han muerto y desde con todos los signos vitales apagados, y después resucitan con la manera de reanimación y han logrado describir personas que entraron después que estaban muertos y todo lo que le hicieron, cuando supuestamente el tipo no tenía ningún tipo de estado vital, digamos. Entonces, parece ser que está consciente, y hay muchos casos de gente que ha vuelto a la vida, digamos, en esta condición, y los budas que estudiaba, me he dedicado a estudiar mucho cosas del budismo, y ellos sí que dicen que se separan, que realmente la conciencia es un estado absolutamente desprendible del cuerpo y que está muy arraigado, digamos, a esta mente-cerebro, lo cual es un trabajo grande poder separarse y poder alcanzar lo que uno realmente, encontrar el sentido de la vida, digamos, a lo que vinimos. Esa es la esencia de la cuántica, la no localidad. Y eso la hace ser una entidad que no es medible, porque si pudiera medirse, ya sería una cosa material, pero es inmedible. Por eso todos los estados cuánticos, cuando se miden, dejan de ser cuánticos, pasan a ser materia. Y nosotros fuimos partículas cuánticas iniciales que formaron los átomos y formaron nuestro cuerpo. Pero aquí ya dejamos de ser cuánticos ya. Por el inicio de todo fue cuántico. El universo partió o sea, lo primero que después del Big Bang lo que hubo fueron partículas cuánticas que se reunieron de a tres y formaron los protones, otras tres formaron neutrones, y otras cuánticas solo electrones y empezaron a formar los átomos. Y estos átomos después empezaron, porque se hicieron materia, pero antes de eso era un estado cuántico no materiales, digamos, no tenían localidad. En cambio, estos átomos empezaron a formar todo el resto del universo, lo que el universo conocido, digamos. La mente funciona a través de los 5 sentidos. Si la persona logra bloquear los 5 sentidos, está bloqueando la mente, y con lo cual está su conciencia trabajando. O sea, en el fondo, es una forma distinta de decirlo nomás. Y eso, entonces, la espiritualidad sería un estado de conciencia, en la cual se trata de que la mente no participe, porque la mente es un producto, un software nomás de lo aprendido por el cerebro a través de los 5 sentidos.
medición es un 273 grados bajo cero. Es el cero absoluto. Y se considera así que lo desarrolló Kelvin, un físico en el año 1900, en que logró determinar que a menos 273 grados bajo cero, las partículas quedan estáticas, no se mueven, porque las partículas están en constante movimiento. Sin embargo, en el cero absoluto, que es menos 273 grados Celsius, ya estas partículas quedan, no se mueven. Y de hecho, el CERN, que es donde hacen la física de partículas en Suiza, se manejan a 3 grados, o sea, 3 grados Kelvin, porque de hecho se habla de 0 Kelvin, el cero absoluto. Funciona entre 3 y 4 grados Kelvin las partículas que hacen chocar, digamos, en esta tremenda máquina que tiene como 3 kilómetros de tal. Y de ahí viene el estudio, digamos, ellos están tratando de buscar y ahí se descubrió el bosón de Higgs y todo esto que está muy de moda ahora con respecto a la física cuántica. Pero eso yo creo que estamos yendo para otro lado. Aquí lo que quería mencionar, digamos, y que me lo puede corroborar él, de que entre mente y conciencia hay un espacio cuántico ahí que no es medible, pero que son distintos y que nuestra tarea, digamos, es trabajar ese, y que creo que por lo que he investigado, los budas parece que lo tienen resuelto eso, que de hecho logran separarse del cuerpo y la mente completamente. Lo que se creía que todo era mente, claro, todo era conciencia en realidad, ese es el tema. Ahora, el problema es que todavía no se sabe qué es conciencia. Está recién investigándose qué es lo que es. Es un estado que está con nosotros, o sea, la conciencia está con nosotros. Yo la siento y siento que se expresa y de repente me doy cuenta que funciona con mi mente muy al unísono, pero también puedo darme cuenta que puedo separarme, como lo que decían los estados de ensoñación o de inspiración o de creación, en que ahí la mente simplemente no está trabajando, porque de repente me he dado cuenta, sobre todo cuando he escrito, me ha pasado muchas veces, que estoy escribiendo algo y después lo leo de nuevo y no recuerdo haber tenido información previa a esa, no sé cómo me llegó a la mente. Entonces, creo que estamos muy en pañales en lo referente al conocernos a nosotros mismos, que es cuerpo, mente y alma. Creo que estamos recién empezando a tener unos pequeños esbozos en empezar a... Y yo creo que lo que están haciendo ustedes, en el fondo, buscando eso. Están tratando de buscar algo así. Yo estoy en la misma, de otra forma, ¿no? Hasta antes que existiera el lóbulo frontal del tamaño que tenemos ahora, existía una conciencia colectiva. Y eso se estudió con unos ratones que eran de la misma especie, que se le enseñaban a los ratones aquí en Estados Unidos a seguir un laberinto. Y demoraban una cantidad, por inventar, 1 hora en aprender dónde estaba el alimento en la final y después hacían el mismo experimento con la misma raza de ratones en Australia y los ratones encontraban al tiro el lugar sin perderse. O sea, ahí se planteó que existía una conciencia colectiva en todos los animales. O sea, los animales existe una conciencia en que están todos conectados entre sí. En cambio, al aparecer el lobo frontal, no se independizó. Eso es la teoría, digamos, nos independizó y ya tenemos una conciencia individual. Sin embargo, como tenemos rasgos atávicos, nosotros igual tenemos un apéndice que fuera parte de un intestino vegetariano, tenemos un timo que no funciona, pero sí funcionan los demás, y así un montón de órganos que son nuestros. También algo de colectivo debemos tener, o sea, algo de eso, porque así como la creación del lóbulo frontal nos permitió individualizarnos de esta conciencia colectiva que se desarrollaba en los demás animales, algo tenemos que tener de eso también, o sea, no podemos habernos separado 100%, así que, y hay trabajo de conciencia colectiva entre humanos, y hay conexiones entre personas, y eso uno lo ve de repente con personas que se comunican o que tienen, y que ahí estaríamos a los conceptos que hablamos antes de premonición o de gente que sabe cuando otra persona murió, por ejemplo. Yo se lo cuento como ejemplo que mi señora esposa tiene esa cualidad. De repente piensan en alguna persona y esta persona había muerto. La ha pasado muchas veces. Y así como eso, hay gente que también podríamos, o sea, esta conciencia colectiva
algo de eso debe quedar en nosotros, y eso lo planteo como, igual como los instintos, porque los instintos los tienen los animales en forma espontánea. Esos instintos nosotros los hemos ido perdiendo. Y por ejemplo, el caso más gráfico es, por ejemplo, cuando un niño se cae, menos de 4 años, al caerse de un lugar alto, se enrolla, que es la forma de defenderse. ¿Y qué es lo que hace uno? Pone el brazo y se quiebra. O sea, el raciocinio va haciendo perder el instinto. Entonces, algo semejante ocurre con esta conciencia individual, ha hecho perder la conciencia colectiva. Eso no sé si responde a algo a lo que estaba planteando. Muchas gracias.